Muy rápidamente nos acompañan hoy aquí por parte de la empresa Domo Eva Sancho, experta en creatividad, transformación cultural de organizaciones y coach sistémica de equipos, y Héctor Robles, su fundador y director de Domo. Domo es una compañía que desde hace 15 años innova en productos, servicios y modelos de negocio y facilita que otras organizaciones innoven y facilitando su transformación cultural, ¿no? Que ya habéis visto que es muy importante esa transformación cultural dentro de las grandes organizaciones, ¿no? Hacia culturas evidentemente enfocadas a la innovación y a la inteligencia colectiva, ¿no? Nos van a presentar la gestión de la diversidad en el proceso de la innovación, modelo de liderazgo y participación. Así que, por favor, todo vuestro y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos los que estáis aquí y los que estáis allá. Buenos días, es un placer para nosotros estar aquí y poder compartir con vosotros esta masterclass. Agradecer a la Asociación Española de la Calidad que nos haya invitado y que bueno, nos haga posible que estemos aquí con vosotros. Bueno, sí, y especialmente queríamos decir que os conocemos desde hace poquito y estamos gratamente sorprendidos por el enfoque que estáis dando a la calidad, ¿no? Calidad orientada a la innovación, centrada en las personas y a la cultura de innovación. Es algo para nosotros gratamente sorprendente y sobre todo este informe que habéis hecho de índice de cultura de innovación, que nos parece algo muy necesario y muy, pues bueno, que os damos la enhorabuena, ¿no? Por esto. Muy bien, bueno, en el tiempo que tenemos, que es poquito, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero que de alguna manera os podamos llegar y os podamos transmitir nuestra visión acerca de la gestión de la diversidad en las organizaciones, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues quizá aportaros otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es la diversidad? No vamos a entrar a definir, pero sí que queríamos deciros que para nosotros la diversidad no es un problema. Para nosotros la diversidad es una oportunidad en las organizaciones, es una oportunidad de efectivamente encontrar un enriquecimiento interno de todos los individuos que la forman. La diversidad aporta, es una manera de crecer y de hacer evolucionar a las organizaciones a nivel interno. Ahora, eso sí, siempre y cuando se sepa aprovechar la diversidad que se tiene. Y esto es un factor importante. Os hemos traído aquí esta cita que nos gusta especialmente para lo que queremos transmitiros. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y esto lo decían estos autores ya en 1970. Hila un poco con lo que estaba diciendo Jesús Fernández hace un momento. ¿Qué implica esto? ¿Esto qué significa? ¿Significa que para gestionar la diversidad tenemos que ser expertos en perfiles de personas, en rasgos de personalidad? ¿Tenemos que ser especialistas en generaciones? ¿Tenemos que ser especialistas en tecnologías? Según nuestra visión, no. Para gestionar la diversidad tenemos que ser transversales. Hay una serie de competencias y habilidades que tenemos que tener para poder gestionar correctamente cualquier tipo de diversidad, porque solo la transversalidad y las competencias que son transversales, como ahora luego os iremos diciendo cuáles son para nosotros más importantes, solo ellas nos van a ir posibilitando pasar de unos escenarios a otros, y cada escenario es diferente en cuanto a diversidad. Supongo que todos habéis pensado que efectivamente cualquier escenario organizativo de personas tiene un tipo y un grado de diversidad. En esto podemos estar de acuerdo. Y son escenarios que son únicos. Cada organización tiene su tipo y su grado de diversidad. Es único. La transversalidad es lo que nos va a hacer posible navegar de un escenario a otro en función y con independencia de la diversidad y la especificidad que tengamos en cada uno de esos escenarios. No sé si se me oye bien, si se entrecorta, ¿se oye bien? Fenomenal. Bien, ¿para qué gestionar la diversidad? Esto es importante. Aparte de para generar esa inteligencia colectiva, esto nos enlaza para lo que logramos dentro de una organización. Logramos inclusión, logramos integración, logramos aprendizaje y logramos crecimiento, pero no un crecimiento individualizado, un crecimiento de cada individuo, del colectivo
y de la organización en sí misma, porque la organización crece en función de si crecen sus individuos. Y esto siempre es así. La organización es en función de los individuos y de la colectividad que tiene. Y sobre todo para ser innovadores, no solo para innovar, sino para ser innovadores. Y aquí doy paso a Héctor. No olvidemos que el foco, vamos a poner el foco de hoy, de nuestra parte, es diversidad, gestión de la diversidad para la innovación. Nosotros, que realizamos transformaciones culturales de organizaciones hacia culturas de innovación, hemos definido pues, una serie de características, ¿no?, que debe tener una cultura de innovación. Voy a ir muy rápido porque además creo que llevamos un retraso enorme. Solo señalar que efectivamente la diversidad la incorporamos como un factor clave para gestionar una cultura de innovación. ¿Veis algunos otros o intuís? Hay otro que pone creatividad. Ha salido antes en la ponencia anterior de Jesús cosas sobre creatividad. Claro, si la creatividad sabéis que es condición necesaria para innovar. De hecho, creo que en el diagnóstico de índice de cultura de innovación salió algo así como que la creatividad estaba incorporada en las empresas, son empresas muy creativas las españolas, pero falta esta aplicabilidad, ¿no? Falta obtener resultados de la creatividad. Bueno, pues hemos decidido mostraros un proceso de creatividad y un proceso de innovación para ver cómo nosotros gestionamos la diversidad en cada uno de los dos procesos, ¿no? Este es el proceso de creatividad. Voy a contaros rápidamente las fases que tiene y lo que me gustaría es que cada uno de vosotros y vosotras pensarais, oye, ¿y qué perfil yo pondría en cada fase, ¿no? Voy muy rápido. La fase primera es la preparación, es decir, definir un reto, también salió antes, definir un reto y planificar, personas, recursos, tiempos. La segunda fase es la generación de ideas. La tercera fase es la incubación de esas ideas. Esta es la fase que más me gusta porque no hay que hacer nada. La fase cuarta es la fase de evaluación, es decir, clasificación y filtrado de estas ideas. Y la fase quinta es una elaboración, un desarrollo de las ideas para luego lanzarlas, ¿no? Prepararlas, desarrollarlas y lanzarlas. Pues muy bien, normalmente lo que nos encontramos es que para la fase 1 buscamos perfiles que tengan una capacidad de planificación, etcétera, etcétera, y ese es el equipo cerrado que se crea para esa fase. Luego llaman a los al resto del equipo, a los que van a tener ideas, que es la fase 2, y generan una reunión y dicen, mira, el reto es este, vamos a generar ideas. Nosotros lo que proponemos, y esto enlaza mucho con las dos ponencias anteriores, lo que proponemos es que todo el equipo participe de la fase 1. Con lo cual, muchos pensaréis, joder, pues vaya, 24 horas no, 70 horas al día necesitamos para poder hacer esto. Porque si todos participan en todo... No exactamente, es decir, obviamente liderará la fase alguien que esté preparado para esa fase. Pero fijaros qué ocurre si ponemos a alguien que a lo mejor no es muy bueno en tema de retos o de planificación, a explicarle que con las necesidades que hemos detectado tenemos unos retos, o un reto que hemos definido. Y queríamos contrastar el reto con vosotros. Imaginaros que en un proceso, la fase 1 de 4 semanas, esto puede ser una reunión de 1 hora, una sesión dinamizada de 1 hora. Pues es posible, como también se dijo antes, que de la persona que menos sospechemos nos pueda dar una nueva visión de qué reto sería el reto adecuado para esa necesidad. ¿Lo veis? Y solo ha dedicado 1 hora, es decir, no ha estado las 40 horas que requiere esta primera fase. Esto es muy importante. En la fase 2, que es la fase de generación de ideas, tendemos, ahora cada vez menos, ¿no?, los que ya estáis en este mundo de la inteligencia colectiva, pero se tiende a clasificar quiénes son los que mejores ideas tienen de la empresa, estos 6. Venga, os encerráis en una sala y a tener ideas hasta que salga la buena. Pues efectivamente hay que abrirse no solo a toda la organización, sino al mundo. Pero como vamos a hablar de cómo gestionamos quizás la organización, vamos a empezar por lo pequeño, que participe la gente del equipo que se ha creado, aunque no sean los grandes generadores de ideas, porque nunca sabes dónde va a salir, como dijo Jesús, la idea que luego va a desarrollarse. Entre otras cosas, porque de la idea de uno se la evolucionan otros, la cogen y hacen otra cosa con ella. Y al final llegamos a la idea que nunca pensábamos, que de aquella idea tan loca y tan absurda que dijo que claro, que no lo sabemos muy bien, llegamos a la idea que, ostras, está en el mercado, ¿no? Y estamos ganando dinero con ella. Obviamente, las sesiones de creatividad, si vamos a estar 4 meses o 1 mes, vamos a estar 1 mes, no podemos estar el mes con los 6 más toda la organización, el financiero, la persona de cocina o la persona que limpia, ojo. Les invitamos a sesiones concretas, muy puntuales y muy concretas.
Bueno, voy a ir más rápido porque con el desfase que llevamos. Otro proceso es el de innovación. Nosotros empezamos con herramientas, nosotros hacíamos QFDs hace muchos años, en otra vida, hacíamos tablas FAS, análisis de valor, hasta que, como nosotros teníamos la responsabilidad de innovar, vimos que nos dedicábamos más a la herramienta que a innovar. Y creamos herramientas, lo que ahora llaman ágiles, pero bueno, esta herramienta es del año 2003, ¿no? Es una herramienta que ya lleva tiempo. Básicamente dice que, como innovamos centrados en el usuario, que hay que entender al usuario, crear, fase 2, soluciones para el usuario y no se ve bien hacer realidad esas soluciones para el usuario, es decir, para que le lleguen, porque si no, no es innovación. Bueno, os imagináis en cada fase qué perfiles hay, pero imaginaros, bueno, os suena, seguro que sí, esta frase típica de el papel lo soporta todo, estos diseñadores... ¿Quién diría esta frase? Pues el ingeniero aquel que mencionamos también antes, ¿no? El ingeniero. Estos diseñadores, o los comerciales venden la vaca, ¿cómo era? Venden la leche antes de ordeñar la vaca, ¿no? Me parece. Bien, esos son indicadores de que hay silos, ¿no? Puede ser un indicador de que hay un silo, hay silos en la organización. ¿Cómo solventamos nosotros estos silos? Por ejemplo, al ingeniero que va a ser el evaluador de las ideas y el que las va a llevar a tierra va a decir, espérate, que esto no se puede hacer, le incorporamos en la fase entiende al usuario y crea soluciones para él. Ya habéis visto antes que no le incorporamos todo el proceso, pero sí ya en la parte de creación de la creación de ideas o de tú qué crees que necesita el usuario, ¿no? Pequeñas reuniones y él ya se siente involucrado, ¿no? Aparte hay una cosa fundamental que creemos, que es la formación en creatividad, ¿no? O sea, creemos que este índice de cultura de innovación mejoraría si las empresas empiezan a tomarse en serio la creatividad, empiezan a darse cuenta que es una disciplina. Cuando hacemos formación en creatividad, pues si la formación que recibe va a ser solo técnicas de creatividad, yo os diría que se la ahorre. Si va a ser más holística y más amplia, va a descubrir muchas cosas, entre otras que las ideas no son de nadie, son de todos. Eso se descubre, al menos la formación que nosotros damos, la gente lo descubre. Por lo tanto, cuando esta persona que está en la fase de realiza, le invitamos a crear, primero, le estamos incluyendo, segundo, está dándose cuenta de que efectivamente las ideas son de todos. Cuando le llegue la idea a él, ¿qué creéis que va a decir? Esa idea loca, estos no tienen ni idea. Va a decir, voy a ver cómo puedo coger esta idea loca, llevarla a tierra, hacer que sea realizable para generar negocio, que es de lo que vivimos, sin desvirtuar mucho la idea. Porque además ha entendido en ese curso de creatividad que las ideas locas son las ideas que generan grandes innovaciones. ¿Cómo gestionar la diversidad? Bueno, lo primero es ver qué criterio usamos para identificar la diversidad, ¿no? Nosotros, cualquier criterio vale, ¿no? Pero nosotros no utilizamos criterios tradicionales. La edad, el sexo, para nosotros no es un buen criterio. Por ejemplo, recuerdo un proyecto de innovación, un caso de éxito total, patente mundial, pedidos, un cliente, bueno, un caso muy importante, ¿no? Pero el proyecto fracasó en todas muchas cosas porque una persona que no llegaba a los 30 años, que era director comercial de esta empresa, no le encajaba para nada. Salía de su zona de confort. ¿Por qué? Porque tenía una enorme resistencia al cambio, que también ha salido antes. ¿Quién aceptó mejor el proyecto? El director general, que tenía 45 años. ¿Lo veis? Por lo tanto, ¿qué criterios usamos nosotros? Varios, ahora vamos a ir viendo varios, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de gestión de la diversidad para innovar, pues a nosotros se nos anteja esta tabla, ¿no? ¿Conocéis la campana de Gauss de adopción de la innovación? Os suena, ¿verdad? Bueno, pues identifiquemos los early adopters, los pioneros, los laggards, los rezagados, identifiquémoslos. ¿Cómo? Con la herramienta, por ejemplo, de Richard Barrett, que es la que usamos nosotros para definir la cultura de los individuos, los grupos y las organizaciones. ¿Que esto quiere decir que cuando identifiquemos los laggards no les metemos en el proceso de innovación? No, pi. Esto quiere decir que vamos a identificar a todos y vamos a gestionar cómo les metemos a todos en el proceso de innovación. Porque estos de aquí son una fuente
impresionante de feedback interesantísimo. Ese feedback que nadie quiere oír porque todos somos innovadores y qué guay, pues ellos, que no lo son tanto, nos dan un feedback chachi. Eva. Sí. Bueno, otra manera, efectivamente, de gestionar la diversidad es formando al personal en competencias y herramientas transversales, que es lo que os estábamos diciendo al principio. ¿Qué herramientas transversales? La creatividad, como acabamos de decir, pero concebida holísticamente, es decir, una creatividad no de, este es muy creativo o yo no soy creativo, no, vamos a meter a fulanito que es más creativo, no, una creatividad que capacite para generar ideas y que aumente la autoestima a la hora de poder aportar ideas y generar ideas en ese proceso de creatividad que os hemos explicado. Una actitud de colaboración, competencias en empatía, en escucha, en flexibilidad, en dar y recibir feedback, en mejorar la comunicación de los individuos dentro de la organización, en gestión del cambio, que incluye saber eliminar las resistencias a ese cambio y promover que los individuos de la organización quieran evolucionar, y la gestión de equipos. Pero lo que a mí me parece también importante mencionar aquí es que es una formación a todo el personal de la organización, no solo a líderes. ¿Por qué? Porque cada individuo o cada miembro de una organización tiene su propia responsabilidad y su propia conciencia y puede aportar en la gestión de la diversidad que se haga de aquellos grupos a los que pertenece. Y además, si todo el mundo es consciente de la diversidad que se tiene en ese grupo, seguramente pueda entender mucho mejor las tomas de decisiones que en otros ámbitos de la organización se están tomando a la hora de gestionar la diversidad concreta. Esa diversidad que a mí me involucra y en la que estoy involucrada. Y luego, por otra parte, programas internos que promuevan el intercambio. Las organizaciones tienen que empezar a poner foco en foros comunes, en potenciar el intercambio, el aprendizaje mutuo y recíproco de todas las personas de la organización, para potenciar esa empatía y para potenciar la comprensión y el entendimiento dentro de la organización. Y esto es, por ejemplo, os traemos algunos ejemplos que hemos manejado en uno y otro momento y otros que se nos han ido ocurriendo, jornadas de intercambio de conocimiento, establecer programas de mentoring interno entre los trabajadores de la organización, o tutorías, o foros. Bueno, un día en la vida que al final es ese cambio de roles. No sé si conocéis el programa del jefe en la tele, pues es cambiar de roles, ¿no? Entender desde dentro qué es lo que está haciendo mi compañero. Al final, esto es creatividad. Al final de lo que se trata es de que haya creatividad en las organizaciones, de tener líderes que sean creativos, capaces de elaborar programas internos y políticas internas ad hoc, exclusivas para el tipo y el grado de diversidad que se tienen. Bueno, aparte de todo esto que hemos estado comentando, hay herramientas, ¿no? Habíamos hablado antes de herramientas. Nosotros usamos 2 o 3. Muy rápidamente, hay una herramienta que se llama Mapa de Diversidad, estilos de aprendizaje de Cole. Voy a ir muy rápido. Una mañana, un taller, un cuestionario, un equipo, yo esto lo he hecho con equipos directivos principalmente, y de lo que hacemos es posicionar el perfil de cada persona, ¿no? La herramienta para nosotros es una excusa, para hablar y para tomar conciencia, no es el centro de todo, ¿no? ¿Y qué perfiles vemos? Pues que hay un asimilador, un generador de modelos, aquel que a lo mejor define el reto, ¿os acordáis en el proceso anterior? Hay un divergente, un generador de ideas, hay un convergente, analiza esas ideas y ve cómo encajan en el reto, y hay un acomodador, el que acepta los retos, es decir, esta es la idea, a por ella, y es el de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy recordando ahora un cliente donde el director general, después de hacer esto, una mañana, 5 horas, toma conciencia de que le salió divergente, pero muy divergente, o sea, se salía del mapa, ¿no? Y toma conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, ahora entiendo, toma conciencia y profundiza con reuniones, entiendo por qué mi equipo está un poco nervioso, ¿no? Fuera de zona de confort. Porque yo abro melones y no cierro nada.
que además es una empresa de 200 personas, yo soy el centro y yo tomo todas las decisiones, prepárate. Solo sé tomar decisiones de abrir, las de cerrar no me salen. Gente, bien. Además, ellos decidieron, el equipo directivo, que las reuniones eran muy poco productivas, igual tenía que ver porque era muy divergente el director general, eran muy poco productivas y que se iban ellos mismos, a reorganizar las reuniones para que fueran productivas. Por ejemplo, había alguien que era muy buen asimilador, muy bueno generando modelos, espacios, marcando límites, genera tú la agenda, el plan, el timing, etc. Luego, otra cosa muy importante es que no tomaron conciencia cada uno de su perfil, sino del de los demás. Y por lo tanto, en las reuniones y en el resto de trabajo en la empresa, iban ajustándose unos a otros y ayudándose. Es decir, te reconozco, te tengo presente, sé que eres, que te entiendes, no eres, porque ese es otro problema, etiquetarnos positivo en este sentido, pero que tienes una tendencia a diverger, por lo tanto, yo ya no me pongo nervioso con las horas y tal, sencillamente te pregunto que, oye, tenemos que centrar en el tema es este, porque estás reconociendo al otro, por lo tanto, reconócete tu diversidad y la del otro. Esto con un solo día de trabajo. La herramienta de Barrett que os mencionaba antes es para nosotros, bueno, estadísticamente es la herramienta más usada a nivel mundial para diagnosticar culturas de organizaciones. También mide cultura de innovación, el punto 4 es innovación, si tus valores están muy ahí es que estás en ese momento, pero en cualquier caso sirve para ver la cultura de las personas y su diversidad. Y es una herramienta que puede servir para ver pues, todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Lo paso rápido, el proceso que visteis de innovación, hemos creado un kit en el cual la propia empresa diseña su proceso de innovación. Unas fichas son puntos donde hay que tomar decisiones, otras son herramientas en los momentos distintos del proceso, y luego hay unos animalitos, que están por aquí, que son roles, pero roles transversales, ¿no? Como decía antes Eva. Es decir, estamos hablando del conector, el explorador, ese tipo de roles. Y esos roles los va colocando, la empresa va diseñando qué roles creen que deben estar en cada momento. Y en el taller facilitamos que tomen conciencia sobre cómo están gestionando la diversidad de la empresa, ¿no? En fin, hay otras herramientas que algunas conoceréis que nosotros pueden ser válidas, aunque nosotros no las utilizamos, ¿no? ¿Cómo fomentar la participación colectiva? Pues deciros que por tiempo vamos a ir muy rápido y entonces nos hemos centrado sobre todo en gestión de la diversidad para la innovación, que además creo que enlaza bien con los ponentes anteriores, ¿no? Sí, cómo fomentar la participación colectiva, como acaba de decir Héctor, pues al final es un liderazgo para la diversidad, pero no vamos a entrar porque Antonio ha mencionado, Jesús ha mencionado, se está hablando muchísimo, lo sabéis, se habla muchísimo de liderazgo. Lo que sí que queremos transmitiros desde nuestra óptica es que el liderazgo para la diversidad para nosotros tiene una serie de características que son un liderazgo abierto, un liderazgo motivador y facilitador de la gente con la que se trabaja, un liderazgo que sea flexible y que dé ejemplo, que sea ejemplo. Todos los líderes de la organización, por favor, que gestionen también su propia diversidad, para poder gestionar la diversidad del resto de la gente y de los grupos de trabajo. Y sobre todo un liderazgo, y esto es lo que a nosotros creo que nos parece más importante, un liderazgo que sea consciente de que todo el talento de cada una de las personas es capaz de aportar algo. Todas las personas son capaces de aportar algo, porque todas las personas son talentosas en algo. Y este es el gran reto del liderazgo para la diversidad y de la gestión de la diversidad. Creemos que con simplicidad es esto, esta es la clave, saber hacer, aprovechar la diversidad de cada colectivo dentro de la organización. Y no vamos a entrar mucho más aquí, pero sí deciros que hay que prepararse para un cambio de paradigma. Esta infografía no vamos a entrar a explicarla en detalle, la tendréis en nuestra web en breve, descargable en la home. Os remitimos en breve para que si queréis descargarla la podáis descargar, pero tiene mucho que ver con lo que mencionaba Jesús, has hecho esa situación presente, ¿no? Pues efectivamente coincidimos mucho en ese antiguo paradigma, es lo que tú has ido mencionando, ¿no? Nosotros
hacemos la comparativa con lo que debe de ser el nuevo paradigma. Y en ese nuevo paradigma es donde debe de residir el liderazgo para la diversidad. Y por ir acabando, rápidamente os proponemos 4 pasos para gestionar la diversidad, que es un poco el resumen. El primero, identificad y compartid la diversidad de cada persona y equipo. Nosotros utilizamos, rápidamente lo ha mencionado Héctor, el diagnóstico de Barrett para la innovación. Pero ojo, cuidado con etiquetar en las herramientas que utilicéis para detectar esa diversidad de cada individuo, porque hay muchas herramientas que tienden a estereotipar y a etiquetar. Esto seguro que lo habéis detectado alguna vez, ¿a que sí? Bien. El segundo paso que os sugerimos es bueno, pues que defináis, como bien ha dicho Héctor, el proceso de innovación e identifiquéis qué tipo y qué grado de diversidad necesitáis en cada fase de ese proceso. Una vez tengáis el proceso de innovación, ¿vale? ¿Qué necesitamos? ¿Qué perfiles? Al final, una de las mejores estrategias para la innovación es la configuración de equipos que sean heterogéneos y huir de la homogeneidad en los perfiles de cada equipo que vaya a meterse en el proceso de innovación. Con lo cual, identificar vuestro proceso de innovación e identificar el tipo de diversidad que necesitéis. Conectad toda la diversidad y todo lo que habéis identificado y entonces cread equipos para cada momento, pero aprovechando la diversidad, la heterogeneidad de ese propio equipo, que todas las personas sean distintas y además puedan aportar y estén lideradas por alguien que sepa motivar y hacerles aportar y que facilite lo que se necesite en cada momento. Y, por último, recordar que las personas evolucionan. Repetid los diagnósticos que hagáis tanto a personas como a equipos y, bueno, hacerlo periódicamente para volver otra vez al punto 1 y cerramos así el círculo. Y ya para terminar, 4 claves, 4 pasos y 4 claves. Cuida, la primera es cuida o cambia, si no te convencen, los criterios que estáis utilizando para identificar la diversidad. Integra heterogeneidad, no, el equipo de creatividad es así y los demás, pues yo no sé, ya veré. El de creatividad parece que se hace, ahora se está, porque se habla mucho, ¿verdad? Somos muy conscientes de que hay que meter a toda la gente para crear, ¿no? Y se le mete en la fase 2, la de generar ideas. Meterles en otras fases, la de evaluar, la de definir reto, etcétera, ¿no? Como vimos antes. No excluyas, no limites etiquetando. En ese mapa de diversidad, el directivo, que era muy divergente, al tomar conciencia, él va acercándose hacia el centro del mapa. Si no toma conciencia, no sabe dónde tiene que ir, ni dónde está. Pero no le hemos etiquetado, tú eres divergente, amigo, tú no vales ya para planificar, ni para llevar acciones, etcétera. Y mira la diversidad como una oportunidad, no como algo que hay que gestionar. Muchas gracias. Gracias.